asunto de las enfermedades de transmisión sexual que siguen muy presentes, especialmente entre los más jóvenes. El Ministerio de Sanidad lanza la siguiente campaña para concienciar sobre los peligros de las prácticas de riesgo y la necesidad del uso del preservativo. Sal como quieras, pero no salgas sin condones. Es la única forma de protegerte del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Sal como quieras, pero sal con condón. Ese es el mensaje del Ministerio de Sanidad. ¿Qué es lo que ocurre en la calle? ¿Qué percepción tienen los jóvenes? Hemos salido para preguntárselo. Lo ideal es usarlo siempre porque hay muchas más cosas allá afuera, enfermedades, de todo. Y que lo tenemos que usar todos porque puede pasar cualquier cosa. Si no te cuidas, nadie te va a cuidar. O sea, si no es mi pareja la que de siempre, pues sí uso preservativo. Si se toma a la ligera, pues luego puede ocurrir problemas que te cambian la vida. Puedes fastidiarte el futuro con 18 años. Bueno, parece ser que la teoría la tenemos clara, pero ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Las autoridades sanitarias advierten de que están aumentando las infecciones de transmisión sexual que pueden derivar en esas enfermedades de transmisión sexual. De ello vamos a hablar con Juan Ramón Barrios, es presidente de OMSIDA. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Escuchábamos ese mensaje del Ministerio de Sanidad, esa campaña de prevención, decía sal como quieras, pero sal con condón. Nos recuerda a ese póntelo, pónselo de los 90, un mensaje que pensábamos que ya estaba superado, ¿no? Que ya había calado en la sociedad, pero parece ser que no, que hay que recordarlo. ¿Tienen ustedes la sensación de que hay una relajación e incluso un desconocimiento de lo que son las prácticas de riesgo y de lo que son estas infecciones de transmisión sexual? Sí, yo creo que tenemos una evidencia que están aumentando de una manera brutal. De hecho, bueno, las enfermedades de transmisión sexual en los últimos 10 años se han multiplicado por 4. De 200, 195 que había en el año 2011, pues estamos ya en torno a las 800 nuevas infecciones diarias sin contar el VIH. Estamos hablando de cifras de Aragón. De cifras de Aragón, correcto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En primer lugar, se pone el foco en la manera en la que se informan las nuevas generaciones que no acuden a fuentes oficiales o a fuentes científicas, sino que se informan, acuden en muchos casos a redes sociales. Sí, yo creo que ese es uno de los principales problemas, que es la información, la educación. No hay educación sexual en los institutos, en los colegios, desde cuando empiezan los chavales ya a tener necesidades con 15 años. Y claro, pues se buscan la vida pues hablando entre ellos, a través de las páginas de contactos, a través de las páginas porno, y esa es la educación que están recibiendo en la mayoría de los casos. Sí que hay algunos colegios, algunos institutos que son conscientes del riesgo que hay, de la desinformación, y hay algunos talleres que hacemos, que se va haciendo, pero es muy insuficiente. De hecho, el hecho lo estamos viendo, pues bueno, que hay otros factores también que inciden en que aumenten el número de nuevas infecciones. Además de la desinformación, pues hay también otros factores como el nivel de población, cómo se relacionan hoy en día los jóvenes. El VIH han pasado ya más de 40 años desde que salió, desde que surgió. Hoy en día toda esa información, toda esa información que había en los medios de comunicación, que daba miedo, que hablaban de contagio, todo eso es ya parte del pasado. Hoy en día los jóvenes no tienen percepción de riesgo, el VIH es una enfermedad ya crónica, no es una enfermedad mortal de necesidad como era antes, y eso hace que se les haya perdido el miedo. Sin embargo, no hay que banalizar este tipo de infecciones, porque uno puede pensar que, bueno, si la contraigo, si me infecto, voy al médico, estaré en tratamiento unos días, volveré a estar bien. Si no se tratan a tiempo, pueden llegar a tener problemas a largo plazo para la salud y problemas graves. Claro, lo que pasa es que muchas de estas enfermedades, la gonorrea, la sífilis, la clamidia, son enfermedades que muchas veces son asintomáticas, que no eres consciente, no tienes ningún síntoma de que tienes la enfermedad. Entonces, al desconocerlo, pues uno sigue teniendo relaciones sin preservativo, con lo cual son relaciones de alto riesgo, y se va aumentando lo que es la cadena de transmisión, se va infectando uno a otro y ese otro infecta a otro, etcétera, etcétera. Para frenar esa cadena de transmisión es importantísimo realizar cribado, realizar pruebas. Claro, somos conscientes de que hoy en día el modelo de relación ha cambiado.
las relaciones son mucho más frecuentes, son más poliamorosas, y el uso del preservativo, bueno, yo creo que está grandemente en desuso. Hay estudios que indican cómo ha ido descendiendo desde hace muchos años y con ello el aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Es importante que cuando una persona haya tenido una práctica de riesgo, es decir, una relación sexual desprotegida, que se haga la prueba, porque no sabemos, sobre todo si no sabemos con quién nos hemos acostado. Entonces, si nos utiliza el preservativo y esa persona no la conocemos, pues bueno, es posible que esa persona sea portadora de la enfermedad de transmisión sexual sin saberlo. Y entonces, claro, va contagiando a otra persona. Además, así como el VIH, la transmisión del VIH es bastante compleja. Hace falta que haya fluido, o sea, una persona infectada, que haya fluidos sexuales o sangre y que haya una herida en el organismo, o bien en las mucosas o bien en la piel, para que sea posible una transmisión de VIH. En cambio, las enfermedades de transmisión sexual se pueden encontrar simplemente con el tacto. Simplemente con una persona que tenga, por ejemplo, una sífilis activa, pues tocando unas manchas que se producen cuando ya la sífilis está avanzada, pues se puede infectar. Simplemente con el sexo oral, las enfermedades que el sexo oral es muy improbable que una persona utilice preservativo para hacer sexo oral. Eso es una realidad que yo creo que todos conocemos, ¿no? Entonces, en esa acción, en esa relación, es también muy probable que se pueda infectar a una persona de cualquiera de las enfermedades de transmisión sexual. Juan Ramón, estamos hablando de la importancia de la divulgación, de la educación. Vamos a añadir una voz más a esta conversación, y es que ante el aumento de las infecciones de transmisión sexual, el Consejo General de Enfermería se vuelca con la prevención y a través de su canal de YouTube ofrece una serie de consejos e información con base científica que contrarrestan falsos mitos en torno a la sexualidad. Vamos a saludar a Carmen Tosat, presidenta del Colegio de Enfermería de Huesca. Muy buenos días, Carmen. Buenos días. ¿Cuál es la realidad que ustedes están detectando? ¿Qué es lo que ven en consulta? Pues lo que estabais comentando ahora, hay últimamente, y lo que estamos viendo y los datos que se han dado, la mitad, el 50% de las infecciones de transmisión sexual son de personas de menor de 30 años. Hay una franja de entre los 15 a los 24 años que ha aumentado considerablemente este tipo de infecciones. Nos comentaba Juan Ramón el hecho de que muchas de estas infecciones, muchas de estas enfermedades se transmiten de una manera que la población general no conoce. No es necesario que haya penetración, por ejemplo. Es una de las informaciones que se dan en esta campaña, Cuídate con tu enfermera. Exactamente, son relaciones de riesgo, pero no tiene por qué haber penetración. Se hablaba ahora también del sexo oral, pero hay algunas que se transmiten simplemente piel con piel. Pues tenemos el herpes, por ejemplo, el herpes genital, simplemente hace falta un contacto, ¿no? Y no hace falta una relación completa. Entonces, es desconocimiento, se piensa, hay muchos bulos, ¿no? En cuanto a que, bueno, pues que es el semen exactamente el que transmite la enfermedad, el que si no hay esa eyaculación o esa penetración, no existe riesgo, y son cosas que hay que informar muy bien a esta población joven, y que, como habéis comentado, la época del preservativo en los años 90, bueno, pues esa generación ya es adulta y ahora esa información le hace falta a esta franja de 15, 24, gente joven que falta información. Otro de los puntos clave que hemos mencionado en esta entrevista es la aparición de síntomas tardía, o en muchos casos el hecho de que quienes sean portadores de esa enfermedad sean asintomáticos. Es otra de las cuestiones que se desconocen. Exactamente, hay unos signos muy claros que aparecen, que pueden sospechar la persona que los note, sospechar que tiene una infección, como es una secreción bien por pene o vagina de un líquido de una consistencia diferente a la habitual, más espesa, con otro color, incluso aparición de pus, picor o escozor en la zona genital, en la zona anal, aparición de vesículas, por ejemplo, en la zona de la boca, alrededor de la boca, que son signos, malestar, fiebre, micciones frecuentes, orinar muy frecuentemente y con dolor o molestias, puede ser también un signo de una infección de transmisión sexual, que son claros y evidentes. En esos casos, pues hay que consultar, como bien se ha dicho, a un profesional sanitario para que con un examen clínico de laboratorio se le haga un diagnóstico, ¿no? Pero es verdad que hay veces que una persona se contagia, se infecta, y los síntomas aparecen un tiempo en aparecer.
¿vale? Y en ese periodo, pues si se sigue manteniendo esas relaciones sexuales sin prevención, sin protección, pues puede seguir transmitiendo. Y hay otros casos, lo que se llaman los portadores, que son personas que están infectadas, tienen la enfermedad, pero no tienen síntomas, ¿vale? La pueden transmitir, pero no son conocedores de que la tienen. Otra de las claves de esta campaña de información y prevención es que se realiza a través de un canal de YouTube a cargo de una enfermera escolar que utiliza un lenguaje adaptado pues, a esas generaciones más tempranas, a esa información en las primeras etapas en las que los jóvenes empiezan a relacionarse con la sexualidad. ¿Qué importancia tiene adaptar ese mensaje? ¿Qué importancia tiene llegar a ellos? Pues mucha importancia, porque sí. Les vamos a hablar de algo, una cosa íntima, ¿no? Pues bueno, hay que acercarse a ella. Todos los jóvenes que tengan la suerte, porque es una suerte, tener en su centro, en su colegio, en su instituto, una enfermera escolar, bueno, pues que aprovechen. Ellas dan las charlas en las clases y, como dices, adaptado un lenguaje a lo que ellos pueden entender más fácil, ¿no? Y a veces pues no se atreven a hacer esas preguntas delante de todos los compañeros. Bueno, pues la enfermera escolar allí está en su consulta para todas estas dudas que les puedan surgir, ¿no? Pero es importantísimo, importante la información y la formación a todo este grupo de edad y a la población en general para todas estas prácticas de riesgo. Bueno, pues que hay unos métodos y unas formas de prevenir y que no se fíen, bueno, pues de lo que le digan los compañeros que han oído que le dijeron, sino bueno, que vayan siempre a fuentes fiables, como puede ser, por supuesto, la enfermera escolar en esos centros de salud. Y en esos centros, a veces las compañeras del centro de salud se convierten en enfermeras escolares, van a los centros, y si no, los institutos, como digo, que tienen la suerte de tener esa enfermera escolar, que contacten con ella porque es una fuente muy fiable de información. Pues Carmen Tosat, presidenta del Colegio de Enfermería de Huesca, muchísimas gracias por habernos atendido en directo. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esa labor de prevención a cargo del Colegio de Enfermería. También ustedes trabajan mano a mano con el Colegio de Farmacéuticos y tienen un centro de atención integral en Zaragoza, un centro pionero, donde puede acudir cualquier persona que lo necesite a informarse de esa manera con rigor científico y además a realizarse esas pruebas, ese cribado tan importante para frenar la cadena de transmisión. Sí, así es. Entonces, hace el año pasado, no el anterior, abrimos el primer centro comunitario sociosanitario. Es un centro autorizado por Sanidad, que hay médicos, hay enfermeras, hay educadores, donde realizamos información y asesoría sobre cualquier sobre enfermedad de transmisión sexual, y también realizamos pruebas rápidas, es decir, que en 20 minutos y media hora tenemos el resultado, pruebas de hepatitis C, hepatitis B, VIH, clamidia, gonorrea y sífilis. Es el único centro que existe de estas características en Aragón, y la verdad que estamos muy contentos de los resultados que estamos teniendo. El año pasado fueron por ahí más de 900 personas, hicimos más de 3.500 pruebas y bueno, con los resultados, por ejemplo, de VIH dimos 24 positivos. De las 900 pruebas que hicimos de VIH, pues 24 dieron cribado positivo. Es muy importante que las personas que hayan tenido prácticas de riesgo, para cortar la cadena de transmisión, se hagan las pruebas. Las pruebas son gratuitas, están en la calle Barrio 10, el centro se llama CIPI, que es una asociada a ONSIDA, y bueno, tenemos también educadores que informan sobre todas las dudas que puedan resolver, especialmente los jóvenes y también las personas más mayores, sobre enfermedad de transmisión sexual, vías de transmisión, qué hacer cuando uno tiene una enfermedad de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Esa información que ustedes dan y esa prevención va también en la línea de romper el tabú que en torno a todo lo que está relacionado con la sexualidad y también con las infecciones de transmisión sexual. Si no se habla de ello, si no se conoce, si se tiene miedo a comunicar lo que a uno le está pasando, es más difícil atajar el problema. Claro, es cierto. Normalmente una persona, hablar de su intimidad, de su salud sexual, con un médico de atención primaria, les cuesta. Hay incluso médicos que no están familiarizados con el lenguaje, que también les cuesta a ellos. Entonces, por eso, de alguna manera, el CIPI está teniendo tanto éxito. Hay médicos que derivan a los médicos de atención primaria. Si es una enfermedad, pues como el VIH, como la hepatitis, se deriva ya a los servicios especializados. Y yo creo que es importante que, como decías, el sexo es un tema tabú. Siempre lo ha sido, ahora cada vez menos, afortunadamente, con lo cual hay mayor número de relaciones, con más personas, más frecuentes, con lo cual la incidencia va a aumentar.
Y luego también no podemos dejar de hablar de las drogas, de las sustancias, empezando por el alcohol, que se toma ya desde bien joven, y pues por los cannabis o cualquier otro tipo de sustancias recreativas. ¿Qué pasa? Que cada vez hay más consumo. Entonces, claro, en el momento en que unos jóvenes salen a dar una vuelta, se toman 2 cervezas, sabemos pues que la percepción de riesgo va disminuyendo, y en esos momentos es cuando es más factible que en unas horas tengan una relación y sea altamente de riesgo. Porque todos conocemos el sentimiento de invulnerabilidad que tienes cuando eres joven. Puedes con todo, nadie te va a pasar, todos hemos pasado por eso, y entonces hay que entenderlo desde su perspectiva. Pues especialmente para ellos dirigidas van estas campañas, no podemos bajar la guardia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Juan Ramón Barrios, presidente de UNSIDA. Gracias de verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Información científica, información veraz, que es la que hay que dar en torno a esta sexualidad para evitar los riesgos y para evitar que aumenten esas infecciones de transmisión sexual, Carlos. Gracias, Blanca.